Okay, first of all, thank you, World Bulk Wine Exhibition, allowing me to talk to you. It's a pleasure being there. Me gusta mucho estar con ustedes y hablar y catar vinos de la cosecha 2021. Bueno, para nosotros 2021 fue una temporada muy complicada con el tema de la climatología. For us, 2021 has been very difficult and very busy due to the climate conditions. Yeah, we'll see. First of all, I am talking about Pelenc. So Pelenc is a big factory, and we make harvesting machines and many equipment for vine growers. La empresa Pelenc hace equipos de cosecha mecánica y equipos de trabajo en el viñedo, pero también con la empresa Pera. Hoy día Pelenc hace todos los equipos de prensas y termovinificación, tratamiento de uva con la temperatura. Pelenc bought Pera 4 years ago, and Pera was an old manufacturer making presses, reception equipment, cooling equipment, thermovinification, and I will propose you a tasting of some wines with our technologies in order to see what we are doing. First of all, 2021 was very complicated. 2021 fue un año muy complicado para nosotros. De primero con el cambio climático, con el tema que todavía no tenemos ningunos inviernos frescos en nuestras zonas, en el sur de Francia, entre comillas, y Francia hoy día, a ver, quizás muy caliente, porque en marzo hemos tenido temperatura cerca de 20 grados, es decir, que el viñedo empieza a crecer. For us, 2021 has been a year very, very complicated due to the climate changes. You know, now in winter it's no more frost, no more cold temperature, and even it can be very warm, because temperature in March for us warm up to 20, 22 degrees, which is unusual. That means more or less in all regions of France, vineyards started growing at the beginning of 1st of April. En Francia, el viñedo empezó a crecer a inicio de abril, es decir, que es una fecha muy adelantada y que eso nunca ocurre. Y lo que ocurrió en la semana del 7, 8 y el 13 de abril fue heladas tremendas, y por eso, hasta como se puede ver en las fotografías, es una temporada para hacer asados en el campo, y la gente estaba quemando todo lo que se puede para intentar decalentar el aire y para disminuir el efecto del frío y de las heladas. So we had a very cold week at the beginning of April. From the 7th, 8th and 13th of April, it has been very, very cold. Down to, in Côte du Rhône, it fall down -9, -10 Celsius. That means all the vineyards were affected with the cold temperature. And even if people try to burn whatever in order to keep the warm air above the vineyards, it was impossible to prevent frost defects. And okay, as you can see on the picture, all the grapes were frost. On the 14th of April, we expected more or less 40-50% grapes lost due to cold temperature.
Maybe you can try to taste the first wine you have. First wine is Sauvignon Blanc coming from the Bordeaux area, 2020. Mechanical harvest by night and pressed under inert conditions. I mean with our presses, with nitrogen, in order to prevent oxidation. El primer vino que se puede catar es un vino de Sauvignon Blanc que sale de la zona de Bordeaux, una bodega que se llama Tutiac, que se encuentran acá en la feria. Y el Sauvignon Blanc se hace con cosecha de noche, con un prensado inertizado, un desfango a frío, con la estabulación de las boas y una crianza con lías finas durante 2 o 3 semanas. Es algo que es muy aromático, muy lindo. Bueno, eso se encuentra y es el Sauvignon Blanc, el primero Sauvignon Blanc, ya que está... que se sale ahora, muy aromático. El segundo efecto del año 2021 por Francia fue los daños de mildiou. Y en mayo, junio, julio hemos tenido una lluvia tremenda. Es decir, que en junio nos cayeron más de 100 milímetros de lluvia y hasta el 15 de julio nos salieron 40, 50 milímetros de lluvia. En toda la zona de Francia, es decir, que en Val de Loire, en Bordeaux, fue muy, muy complicado con el tema del viñedo orgánico, con los tratamientos de cobre, es decir, que cada 4 días teníamos que tratar contra el mildiou. Y otra cosa que ocurre hoy día en Francia es el black rot. El black rot es otra enfermedad del viñedo que es muy, muy, muy persistente en el viñedo. So it has been raining a lot in France at the beginning, in May, June, July. From May up to 15th of July, more or less, we had 300 millimeters, which is amazing amount of rain. And for the organic people making bio wines, it has been quite impossible to do the protection of the vineyards. And you can see the damages of the mildew and black rot on the grapes. So that makes more or less 20% more losses of grapes in the vineyards due to those diseases. So first wine was Sauvignon from Tutiac. Second wine is Sauvignon from 2021 from Claver. Claver is coming from South Africa. So the second wine was produced in, let's say, February, March 2021. El segundo vino que se cata es un Sauvignon Blanc 2021 de Sudáfrica, de la zona de Claver. Estamos en la zona del oeste, noroeste de Cape Town, en una zona casi desértica, y se encuentra el viñedo cerca del Olifants River, where they are able to irrigate the vineyards. This one has been settled by flotation. It's Perapress, so that is the reason why we are proud to put it on the table. And quite nice, very aromatic. The new presses you have are with the new. We developed a new concept of pressing pneumatic presses only with screens. Hemos desarrollado nuevas prensas con rejillas adentro de la prensa, a pesar que la prensa no tiene más canales adentro, pero rejillas que permiten de extraer mucho más jugo y que tienen mucho más eficiencia en el escurrido del mosto y del jugo. Y también esa prensa nos permite trabajar con inertización, con nitrógeno y con proteínas de guisante o de patatas. Podemos hacer una inyección de productos de collage durante el prensado, y eso nos permite trabajar de manera
a disminuir la dosis de sulfuroso. Okay, so you tasted the Sauvignon Blanc from Claver. Third wine is rosé. What is? Is it rosé? Yeah, it's rosé. Thank you. Third wine is rosé, Shiraz, coming from Puy-Laché, which is in Languedoc. El tercio vino es un rosado de Syrah, muy aromático, muy lindo, muy suave en boca, que sale de la cosecha 2021 y con una cosecha mecánica, es decir, que llega la uva en la bodega fría y a las 5 de la mañana llega la uva y se prensa inmediatamente y se desfanga con flotación. Y es decir, que se pone a fermentar a las 12 de la mañana, ya está empezando a fermentar la uva, es cosa muy rápido y con protección de oxidación. Y eso nos sale vino muy afrutado, muy redondo, muy suave. Third wine is rosé from Shiraz, coming from Languedoc, a cellar which is called Puy-Laché. Very close to Montpellier, and we have very fresh, fruity grapes, and as well fresh, fruity wines, which is quite interesting. Key point in a rosé is being able to protect against oxidation. On this slide, you can see trials we did 2 years ago in Provence. And we saw that when we make a comparison between classic pressing and inert pressing, we are able to get less oxidation and less color as well. So el cambio del prensado inertizado en el vino rosado es que nos permite de disminuir el tema de la oxidación, es decir, que tenemos vinos que son mucho más claros y con menos intensidad, pero también con mucho más un color azul, y no estamos hablando de un color amarilla y orange, naranja, sí, es decir, que estamos hablando de cosas que son mucho más en el mercado hoy día. Bueno, esos son los 3 vinos de las prensas. Bueno, nuestro trabajo en Pera es desarrollar el tema de la vinificación para hacer vino que se pueden consumir hoy día y que busca la gente hoy día y mañana, y adaptar el proceso a la vinificación de la uva que tenéis. Our job in Pera is to adapt the winemaking process to what is expecting the consumer for tomorrow and what we can do for tomorrow. So one of our key points is thermovinification. You have heard about Pera with our thermovinification process. So next wine you will have to taste is Cabernet d'Anjou. Cabernet coming from Val de Loire. El vino siguiente es un Cabernet que sale de Val de Loire, Cabernet Sauvignon, pardon, hecho con termovinificación. ¿Qué es la termovinificación? La termovinificación es nada más que el calentamiento de la uva entera hasta una temperatura de 70-75 grados, una maceración de unas horas, estamos diciendo de 4 horas en cuba, y después se prensa la uva y se fermenta en fase líquida. Es decir, que a la salida de la prensa se limpia el mosto y hacemos una fermentación igual que un blanco. Estamos haciendo una fermentación sin la piel y sin los ojos. So the wine you are tasting now is with thermovinification. So it's we heat the grapes up to 70 Celsius. We keep them in a tank for 4 hours, more or less, and then we press them and we ferment in liquid phases. I mean, without any skins. You are processing grapes as you were processing a white wine. I mean, we do the extraction, color extraction, before fermenting. Okay. Next wine
is, so the next one is with the flash détente. So flash détente is a further development of the thermovinification. More or less in the history of the thermovinification. Thermo was developed in the year 60s. Flash détente is in the years 80s, 90s. And we tried to have a higher extraction of tannins and anthocyane and color and polysaccharides with the vacuum. So the key point of the flash détente is, as you can see on this picture, we put the hot grapes into a vacuum chamber in which we make steam with water from the skins of the grapes. And this vaporization of the water allows us to break the cells and have a better extraction of all tannins, anthocyane, and color. So we have a wine with a little bit more structure, but more roundness, more polysaccharides, and that's a step further the thermovinification. So the wine you are tasting is, we eat, I apologize, I have not the pointer, I don't know why, okay. We eat the grapes, and then after the grapes, we go through the flash détente, and after the flash détente, we go pressing. So that wine is with pressing, liquid fast fermentation, without skins. Entonces este vino está hecho con una fermentación en fase líquida. El vino siguiente, estamos hablando de un vino con fermentación en fase sólida. Entonces, ¿se puede catar el siguiente? Claro, este. Este, saliendo de la flash, vamos a fermentar. Perdona. Saliendo de la flash, vamos a fermentar en cuba, con la piel. Es decir, que hacemos una extracción casi similar a una vinificación tradicional. Vamos a tener mucho más taninos, mucho más aroma de vino tradicional, pero con más redondez en la boca y cosas más suaves. El vino siguiente, the next wine is fermented with skins. I mean, after the flash détente, we are going to the tank, normal tank, standard tank, fermenting with skins. Okay, very similar to a normal fermentation, but we just stay in contact with the skins for 4 days, no more. And we rack the wine off much earlier than we used to do in the standard vinification. So the thermovinification allowed us to have an extraction of tannins, I mean in sugar phases, I mean without alcohol. And we know that when you extract tannins with alcohol, you will have more bitterness, more astringency in the wines. La vinificación en fase con la flash détente nos permite de extraer los taninos en fase de azúcar, es decir, con menos alcohol, y así que se extraen menos los taninos de astringencia y amargos. Se extraen cosas más redondas y más suaves. So, eso es el vino de flash con fase sólida. Okay, on this picture you can see a mobile flash we did. This one is working in Canada. We are in British Columbia. We have been processing last week grapes. Estamos con una flash móvil, así que se encuentra en esta diapositiva. Fuimos la semana pasada en British Columbia, en Canadá, y procesando uva, porque ellos tienen uva más tardía, así que se encuentra también sobre nieva. Estamos procesando con nieva uva de flash. El vino siguiente, el vino tinto siguiente, ¿se puede catar, por favor? Es un vino, una Syrah, un vino de Syrah de Villacañas, 2021. Eso es un vino que se encuentra mucho más redondo, mucho más afrutado igual, con un nivel de color muy intenso. Y next wine is
sorry. It's okay. El vino siguiente es un vino de la bodega de Villa Cañas, 2021, una Shiraz que se encuentra muy redondo, hecho con la flash de Tanta y hecho con nuestro equipo en fase líquida, es decir, que saliendo de la flash, me falta la... Perdona, me falta la diapositiva. Ya, esto. Saliendo de la flash, fuimos a la prensa y una fermentación en fase líquida. Y esta Syrah nos sale muy redonda y muy dulce. El vino siguiente es un vino de Portugal. Es decir, que estamos hablando del vino número 9, yo pienso, 8, no, perdón, 8, el 8. Sí, puede ser. Número 8 es un vino de Portugal que se hizo igual, eso es un mix. El mix es decir que en fermentación mezclamos el vino el mosto que sale de la flash y de la prensa con mosto fresco. Es decir, que ponemos 2/3 más o menos de mosto de flash y 1/3 de uva fresca. Y eso nos permite de mantener una tipicidad parecida a una vinificación tradicional y nos permite de jugar. En algunas zonas eso nos permite de jugar con mezcla de uvas, es decir, que podemos mezclar algún, no sé, garnacha con Syrah y la mezcla total nos sale más parecida a Syrah que a garnacha y eso nos permite de jugar. En California, por ejemplo, hacemos mezcla de Pinot con Petit Verdot y la mezcla nos sale súper bien. En otras zonas hacemos mezcla de Syrah con pasta de Viognier. La mezcla hoy día Syrah-Viognier es una riqueza tremenda. So the wine you are tasting now is number 8. It's a blend between fresh grapes, let's say 1/3 of fresh grapes and 2/3 of juice getting out of the flash detant process and pressing. And we can see that this blend allows us to open the field of the possibilities of what we can do in the cellar. I mean, we are able to adjust on the requirements of the clients and to optimize the grape qualities because we are able to play blending with the lower quality grapes. Generally, our process is through the thermovinification and flash detant. And when you put this juice on fresh grapes, good level, of course. I don't put the worst grapes you have in the tank, but if you have good grapes, and when you blend them, it's very wonderful, and you can make a good blend. And I think that it's much better to blend before fermenting than after fermentation. Yo pienso que es mucho mejor siempre de hacer el mix, así que se hizo con este vino de Portugal, antes de fermentar, es decir, cruzando las cepas antes de la fermentación que después de la fermentación. Cuando estamos después de la fermentación, grape variety is Portuguese grape varieties with some Shiraz. Yeah, and it's quite amazing. It's very nice on the nose and on the flavors. So let's say we think that. Sorry, I'm moving my diapositive, my slides. Okay, what we did for Pera, we did a small mobile unit, flash detant, 8 tons per hour. I mean, our goal now is, our target is now to work with small estates. I mean, we are able to make the equipment available for small cellars. I mean, if you want one day to work with the machine, you are able to do it and to process grapes. All the Cabernet d'Anjou, you tasted previously.
We did that work in 1 day, and we are able to produce 500 hectoliters in the day in the same cellar, processing either to the tank or to the press, and that is done. Rather than the guys used to process the red grapes for 1 week previously, processing with thermovinification, cooling, etc. So it was very complicated. Con la flash móvil de 8 toneladas por hora, hoy día estamos haciendo una optimización del proceso y desarrollándolo para bodegas más pequeñas y hacer una cosa que sea mucho más fácil de usar. Bueno, la Syrah, bueno, siempre el objetivo del hombre que hace el vino es que sea feliz la gente. Y para que sea feliz la gente es adaptarse al cambio climático y cualquier sean las condiciones de la temporada que tenemos, hacer un vino que sea feliz de catar. Es decir, que si tenemos sol, si tenemos el promedio o lluvia, que cualquier sea la uva, nos sale el vino bueno y que se vende y que sea la gente feliz. Y decir que eso lo permite el conocimiento que tenemos con la flash de tanta y el proceso global de la vinificación. Por eso les podemos ayudar. So we can help you processing your grapes, whatever the climate of the year, whatever if it is sunny, rainy, or what else. We have quite good knowledge now on the technology. We are processing flash detente all over the world. I mean, in France, in Spain, South Africa, in Israel. We have flash working in Israel. We have flash working in Argentina, in Chile. We have flash working in Canada, BC, British Columbia, in California. And so you can see huge climate changes, and we are able to adapt. And my job is helping the winemakers to do the best with the machines and being happy with that. And so that is our goal. Okay, the next one you have is Marcelin. It's a new, I'm talking about all grape cultivar, but well processed. So wine number 9, it's a Marcelin from Ornézon, which is close to Narbonne. It's a dry area and a very nice wine. I mean, the mouth is full. And easy, very round, very nice. Quite a little bit high in alcohol because we are talking close to 14 of alcohol. But okay, now we are talking about wine. Estamos hablando de un vino de Marcelin que tiene un grado de alcohol demasiado alto, que tiene alrededor de los 14, pero bueno, hecho con la uva de Marcelin que tiene un color, que tiene un sabor redondo y bueno, sale bien. Eso es la cosecha 2021. Eso es la flash en Canadá y bueno, así que para terminar, 2 cosas. El primero es el vino número 10, que es un Chardonnay de Languedoc, de Florensac. El Chardonnay 2021, de la temporada que ya se acabó. Es decir, que este vino sale de la cuba la semana pasada. Y bueno, para decir que el año 2021 para nosotros es un año de vino blanco. Year 2021 for France. We have to remember it's better in white wine than in red wine. Okay, we try to, with the technology, we do our best. So it's a Chardonnay, very nice. You can see the color. It's quite green color. Amazing, due to the well-pressed grapes. Previous. And just what I want to say is now, what's new is that Peyrat now is processing filtration. So we are now starting a new business of cross-flow filters. So you can see the normal cross-flow filters and rotative disc filters. I mean, we have been making business with Padovan. They built for us new filters with new membranes, and we are able to process lees
fresh lees or fermented lees with new filters, and it's amazing, amazing the results we have with these machines now. Okay, so that is, let's say goodbye. Thank you for your attention, and hope you enjoy this quick, fast tasting. And we have to go to dinner because we have no time. If you have some questions, I can stay there and we can talk. Okay, no worries. Thank you. Si tienes algunas consultas, gracias.